¿Y si te dijera que uno de los entrenadores más influyentes en la historia del fútbol cree que lo que vimos con Lionel Messi no se va a repetir jamás? No lo dice un aficionado, no lo dice cualquier exjugador, lo dice Arsène Wenger, un hombre que pasó décadas observando, formando y enfrentando a generaciones enteras de superestrellas, y cuando alguien como él se detiene y afirma que Messi es la culminación de una obra maestra, la pregunta casi se hace sola. ¿Estamos frente al único futbolista capaz de convertir lo imposible en rutina sin perder nunca la capacidad de asombrarnos? Wenger lo expresó con la calma de quien ya lo ha visto todo y aún así sigue encontrando espacio para la sorpresa. Para él, ver una imagen de Messi levantando el trofeo no es solo presenciar un festejo, es contemplar el cierre perfecto de una sinfonía. Y no es casual que use ese lenguaje, porque Messi nunca fue solo goles o estadísticas. Fue un director de orquesta que durante 20 años puso orden en el caos del fútbol, transformando jugadas inverosímiles en acciones cotidianas. Lo extraordinario se volvió rutina y aún así nunca perdió su magia. Pero detrás de esa obra hubo un peso que pocos pueden soportar. No solo el peso de una camiseta histórica, ni el de un club gigante. Hubo una nación entera esperando. Una historia cargada de frustraciones, finales perdidas, dudas repetidas una y otra vez. Messi convivió con eso durante años. Lo vimos caminar con la cabeza baja, cargar silencios incómodos, escuchar críticas que muchas veces parecían injustas. Y aún así, siguió. No por orgullo, sino por convicción. Hasta que esa imagen, la más esperada, finalmente llegó. Messi levantando el trofeo. No como un desahogo individual, sino como un alivio colectivo. Lo que hace todavía más fuerte la mirada de Wenger es que no nace desde la emoción argentina, sino desde un lugar universal. Para él, Messi es eterno, y eterno no significa jugar para siempre, significa quedar intocable en la memoria, porque lo que hizo no se puede repetir. El fútbol siempre promete nuevas estrellas, nuevas joyas, nuevas promesas, pero esa mezcla de talento, constancia, sensibilidad y resiliencia no aparece dos veces, y quizá por eso, en un deporte que vive proyectándose hacia el futuro, existe una especie de consenso silencioso. Esta historia fue única. Toda esa vida futbolística, Rosario, Barcelona, Europa, las caídas con la selección, las críticas, los regresos, la redención, termina condensada en una sola escena. Y Wenger lo resume con una palabra que pesa más que cualquier elogio: justicia. Justicia para el juego, justicia para la historia, justicia para alguien que nunca dejó de intentarlo cuando otros ya habrían soltado. Pero más allá de la emoción, hay una reflexión que queda flotando. El fútbol es colectivo, sí, pero de vez en cuando aparece alguien que lo trasciende. Messi no solo ganó partidos, cambió la manera de entender el juego. Demostró que el talento puede convivir con la presión, que la humildad no está peleada con la grandeza y que el arte todavía tiene un lugar en un deporte cada vez más físico y calculado, y tal vez ahí esté lo más fuerte de todo. Cuando Messi se retire, no solo se irá un jugador, se irá una forma de mirar el fútbol, esa pausa que descoloca, esa decisión que nadie más ve, esa sensación constante de que en cualquier segundo puede pasar algo irrepetible. Lo que quedará serán los recuerdos y las historias que contaremos para explicarle a otros lo que tuvimos la suerte de vivir. Por eso, lo que dijo Wenger no es un elogio más, es un reconocimiento histórico. Porque cuando alguien que dedicó su vida a analizar el juego afirma que Messi es eterno, no está hablando de números ni de récords. Está hablando de legado, de algo que no se desgasta con el tiempo, sino que crece. Y ahí es donde el fútbol encuentra su verdadera grandeza, en figuras que no solo ganan, sino que dejan una huella imposible de borrar. Hay algo que suele quedar fuera de foco cuando se habla de Messi, y es el efecto que tuvo en quienes se suponía que debían explicarlo todo: los entrenadores. Porque si para los jugadores enfrentarlo ya era desconcertante, para muchos técnicos fue directamente un desafío intelectual. ¿Cómo se prepara un plan para alguien que rompe todos los esquemas apenas toca la pelota? ¿Cómo se corrige a un futbolista que parece ver jugadas que todavía no existen? Durante años, Messi obligó a los entrenadores a replantearse sus certezas, sistemas que funcionaban dejaban de hacerlo cuando él estaba en la cancha, presiones perfectamente ensayadas se desarmaban con un solo control orientado, y ahí aparecía algo incómodo. No siempre se trataba de ajustar tácticas, sino de aceptar que había un jugador que jugaba en otra frecuencia, no más rápido, no más fuerte, sino más lúcido. Muchos entrenadores, incluso los más prestigiosos, terminaron reconociendo que Messi no se entrenaba como el resto, no porque no trabajara, sino porque su relación con el juego era distinta.
Mientras otros ejecutaban órdenes, él interpretaba el partido, mientras algunos buscaban espacios, él los creaba. Y eso, para un entrenador, es tan fascinante como perturbador porque te obliga a soltar el control y confiar. Esa influencia fue más allá de los partidos, se filtró en las escuelas, en las canteras y en la forma de enseñar fútbol. De pronto, ya no bastaba con correr y chocar. Empezaron a valorarse la pausa, la decisión correcta, la lectura del juego. Messi, sin proponérselo, empujó al fútbol a volver a pensar, a recordar que este deporte no se trata solo de intensidad, sino de inteligencia. Y quizá por eso su impacto no se mide únicamente en títulos, sino en generaciones enteras que crecieron viendo otra forma de jugar, chavos que aprendieron que frenar también es una opción, que el pase simple puede ser la jugada más difícil, que el talento no necesita ruido para imponerse. Así como algunos lo recuerdan por sus goles y otros por sus trofeos, hay una huella más silenciosa que sigue creciendo, la de haber cambiado la manera en que el fútbol se entiende, se enseña y se siente. Y cuando aparece ese tipo de influencia, ya no estamos hablando de un jugador excepcional, estamos hablando de alguien que dejó una marca en el juego mismo. Y tal vez ahí esté lo más difícil de aceptar, que no todos los días el fútbol nos regala una figura que lo cambia desde adentro, que no siempre aparece alguien capaz de obligar a jugadores, entrenadores y aficionados a mirar el juego de otra manera. Messi fue eso, no solo el que ganó, sino el que enseñó sin dar lecciones, el que transformó el ruido en pausa y la velocidad en inteligencia. Con el tiempo, los goles se van mezclando en la memoria, los títulos se acomodan en vitrinas y las estadísticas se pierden en comparaciones interminables. Pero hay sensaciones que no se borran. Esa expectativa antes de que toque la pelota, ese segundo de silencio cuando frena el juego, esa certeza de que algo distinto está por pasar, eso es lo que queda, eso es lo que construye una leyenda. Y cuando pensemos en esta época dentro de algunos años, quizá no recordemos cada resultado, pero sí recordaremos cómo nos hizo sentir. Recordaremos que hubo un jugador que no necesitó gritar para imponerse, que no buscó protagonismo fuera de la cancha y aún así fue el centro de todo. Porque el verdadero impacto no siempre se mide en ruido, sino en la huella que queda. Así que ahora te pregunto, ¿crees que volveremos a ver a un futbolista capaz de cambiar el juego de esta manera? ¿O estamos siendo testigos de algo que no se va a repetir? Lee los comentarios, deja tu opinión y súmate a la conversación porque estas historias no se construyen solo desde la cancha, sino también desde quienes las viven y las recuerdan. Y si te gusta este tipo de relatos donde el fútbol se piensa, se siente y se discute con respeto y profundidad, suscríbete al canal porque mientras el juego siga rodando, siempre habrá historias que merecen ser contadas.